Entonces, gracias por la oportunidad. Bueno, inicio la presencia de la música extranjera en el medio rural de Tlaxcala, 1920 a 1950. Esto se deriva porque en mis manos se encuentra pues un archivo particular que es del músico Cástulo Méndez Cocoletzi. Son partituras y de ahí se deriva obviamente este trabajo. Es una muestra, ¿no? De una partitura que se encuentra en este archivo. Bien, es una familia de músicos que el iniciador es el señor Cruz Méndez. Él es, pues, esta temporalidad de vida del 60 al 22, entonces la mayoría de su vida es obviamente en el siglo XIX y eso hace que pues se enseña música a sus hijos, que es el señor Cástulo y el señor Tomás, y una integrante que se suma en tiempos posteriores, que es Gabino Méndez, que es hijo del señor Cástulo. En ese tiempo del siglo XIX, las últimas décadas, sobre todo la última del XIX, ¿qué es lo que interpretaban en esta orquesta que habían conformado? Pues hay corridos, jarabes, boleros, pasos dobles, vals, polcas, chotis y marchas. Esos son los géneros que interpretaban en este tiempo específico. ¿Cómo era Tlaxcala a nivel general? Bueno, pues como podemos notar, hace 1920, pues es una población totalmente rural. Solamente tiene 3 ciudades, 133 pueblos y los demás barrios, villas, haciendas, ranchos, que son también numerosos. Respecto a la composición racial, pues indígenas es lo que predomina, mestizos y blancos, 4.510 es una cifra bastante baja. Y bueno, la alfabetización, pues habría que considerar que es limitada. Los indígenas apenas tienen un 9.46 y los mestizos 11.64. Y bueno, como dije, los músicos son del pueblo que se llama San Bernardino Contla, y en este año 1920 pues apenas alcanzan los 6.134 habitantes. Después, en este escenario de lo que es la diferencia entre música popular y de arte, de manera muy básica, utilizo al Malmström, ¿no? Como uno de los importantes investigadores que han trabajado este aspecto de la música, y dice que pues la música de arte se escribe no con el objetivo directo de obtener un éxito comercial, sino con el de crear algo de elevado valor estético. Entonces, ese es, digamos, un sentido muy básico de lo que es la música de arte. Pero qué bueno, ¿qué pasa con los grupos sociales pues empobrecidos, podemos decirlo así de manera muy general? Pues normalmente tienen como pues preferencia, ¿no? Los géneros rítmicos simples, es decir, la parte de arte está limitada, y de ahí pues viene un poquito esta idea de la masificación de la música popular. Entonces, ese es un escenario que considero importante en este contexto. Considerar que esta familia formó una orquesta típica, y obviamente limitada en cuanto al número de integrantes y al cuanto al número de instrumentos, pero bueno, en el pueblo rural también se les conoce como orquestas típicas. Y bueno, lo más común es que sus actuaciones estuviesen precisamente en las comunidades de origen, y otras más que invitaran a pues actuar, ¿no? En esos momentos de alegría, ¿no? Las personas que organizaban sus fiestas, ¿no? Entonces, una consecuencia que es muy importante es que hay una situación de aculturación, un proceso de aculturación en el aspecto, insisto, de la música en cuanto a la aceptación de los ritmos que estaban en ese momento, pues como de moda. Como bien sabemos, hay un músico importante, Manuel M. Ponce, y él alguna vez mencionó que el producto de la vida campesina
campesina, donde los labradores no están contaminados de esa música de género chico o de insoportables two-steps norteamericanos. Parece que la canción se ha refugiado en el campo, a donde no llega la peste de la música citada. Esa es una pues, perspectiva del señor Manuel Ponce, pero eh, el asunto es que estaba ocurriendo lo contrario, ¿no? Él está muy preocupado porque esto no penetre, ¿sí? Pero la realidad es que estaba ocurriendo otra cosa, no viendo de cerca más estos escenarios micros. Entonces, bueno, sabemos que Ponce pues, es uno de los importantes constructores del nacionalismo musical en nuestro país. Pero bueno, aparte de la composición que pudiera existir, ya había otros elementos alternos que también incidían en este proceso, que es el gramófono, el cine, obviamente es silente, pero ya cuando el cine se le agrega el sonido va a cambiar. La radio y la televisión son estos alternos los que también van a influir en este proceso de aculturación. Posteriormente, ¿cuáles son los ritmos que precisamente a partir de la segunda década del siglo XX están en apogeo? Pues obviamente Estados Unidos es el que está, no solamente ha logrado desplazar económicamente a Europa, concretamente a la Gran Bretaña, sino también ha desplazado en este asunto del entretenimiento, ¿no? Los géneros musicales. Entonces, el ritmo es uno de ellos, es el two-step, ¿no? Más o menos nace en el 89 y bueno, tiene una trascendencia importante a través de John Philip Sousa. El otro género es el on-step. El on-step aparece en la primera década del siglo XX y bueno, tiene una singularidad en cuanto al movimiento rítmico, al baile, y bueno, nos dice que es un simple paso al caminar según un esquema o patrón de 8 tiempos. Es una singularidad de este ritmo. Luego viene el foxtrot. El foxtrot se dice que nace más o menos en 1912, y era otro de los géneros que también tuvo bastante influencia en los Estados Unidos. Después viene el blues. ¿Sí? El blues pues tiene antecedentes en el siglo XIX, pero bueno, donde va a tener mayor impacto es a través de 1912, ¿no? Con William Christopher Handy, cuando publica Memphis Blues. Aquí lo importante es que como está el gramófono, recordemos que ya se puede grabar. Entonces, eso es algo importante. Y bueno, tiene una trayectoria mucho más larga el blues, pero solamente me quedo con este dato. Después está otro de 1920. Y bueno, May Smith, ¿no? Logra fusionar esta parte vocal con la pues, música tal cual, y entonces se hace más bailable el blues. El swing es un derivado del jazz y aparece más o menos en 1930 y tiene un impacto comercial muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, inclusive alguna vez Duke Ellington, ¿no? Consideró que el jazz es música, el swing es un negocio, así de fácil. Y en cuanto al impacto en los propios Estados Unidos, se decía que los jóvenes adolescentes irrumpen los cánones sociales que sus padres a menudo eran incapaces de entender. Bueno, ¿qué pasa entonces ya en el ámbito de México, concretamente en Tlaxcala, concretamente con la familia de músicos de este pueblo de San Bernardino? Veamos cuáles son las piezas que están, ya ellos habían integrado a su repertorio musical. Solamente tienen 3 two-step, ¿sí? Inclusive salvo Girl, ¿no? Que está en inglés, parece ser una influencia totalmente estadounidense. Solamente tienen un one-step, que se llama O Catarina, o tal vez Catalina, es de 1916. Y tenemos a Foxtrot 53, que es, digamos, es el más numeroso. Sí, tienen composiciones de autores estadounidenses, de autores mexicanos, y la mayoría son de autores no identificados. Es un listado, pues, extenso: Alma Gitana, Marina, Amor Bandolero, Amor Ranchero, Bajo las Estrellas, Besos, en fin, podemos encontrar aquí una diversidad de títulos que estaban ya en el repertorio de este
grupo de músicos que tenían su orquesta típica, ¿no? Y bueno, el otro, el blues también está, 37 también es un número considerable. También hay de autores estadounidenses, composiciones de autores mexicanos y muchos no identificados, ¿sí? Pero también es un número considerable, ¿no? De piezas de blues. Y el swing solamente son 4, ¿sí? Y también tiene una singularidad, inclusive tiene adaptaciones muy propias, ¿no? Tenango, una hora más, Rafaelito sobre el arco iris. Esto es lo que ya había entrado en nuestro país y en los pueblos rurales. Eso es lo importante, lo trascendente. Bueno, por lo menos en el pueblo de San Bernardino, esto es lo que está pues escuchándose, disfrutándose, podemos decir. Y viene el otro, digamos, el otro grupo, los géneros latinoamericanos, que es el danzón y el tango. El danzón, pues sabemos, pues también tiene un antecedente, pues lejano, pero digamos un momento importante es en 1879, cuando pues, la Orquesta Matancera de Miguel de Faildé estrenó en el Liceo de Matanzas el danzón, ¿no? Las alturas de Simpson. Después sabemos que en Cuba viene la movilización por la independencia y eso hace que haya una migración, ¿no? Y los grupos de teatro bufo son los que salen y de alguna manera se incursionan en el medio mexicano y esa es una manera de cómo ingresa a este espacio. Entonces tenemos también en el mercado de partituras, y eso es lo que se me había olvidado comentar, ¿no? Que los músicos también pueden adquirir los géneros músicos a través, los géneros musicales a través precisamente de las partituras, las compras de partituras, o inclusive intercambio de partituras. Entonces es otro punto importante. Y bueno, por lo menos para 1920, esta orquesta de los Méndez ya tenía danzones. ¿Cuáles son esos danzones? Este es un ejemplo, son 66 danzones de autores mexicanos y extranjeros. Algunos están anotados el nombre y el año de grabación, porque es lo importante. Aquí dijimos que ya los medios tecnológicos estaban inmersos. Y algo importante también, que tuvieron la oportunidad de crear sus propias creaciones, ¿no? Una es Méndez en camisetas y Don Catarino y su danzón. Y aquí vienen varios títulos más. Y nos vamos al otro grupo que va a tener también impacto en nuestro país y en las comunidades, en los pueblos. Es el tango. ¿Sí? El tango también, como sabemos, es de origen sudamericano. Algunos también consideran que el tango tiene origen cubano, pero bueno, yo me inclino más por este aspecto, el sudamericano, por los títulos que se manejan, ¿no? Entonces, hay 13 tangos, ¿sí? Autores argentinos obviamente están aquí, autores mexicanos y desconocidos también, no se sabe quiénes son los autores, ¿no? de algunos tangos. Bien, comentarios finales. Pues sabemos que es un momento en el cual la comunicación audiovisual empieza a tener una fuerte influencia, ¿no? En la sociedad moderna, tanto en Estados Unidos como en Europa y obviamente en México y en los pueblos como el que yo les acabo de mostrar. Y solamente para tener idea de lo que es la trascendencia de la revolución tecnológica, en 1887 el gramófono, en 1895 el cinematógrafo, en 1919 la radiodifusión, en 1936 la televisión. Y bueno, todo esto tiene un efecto porque el asunto de la venta, ¿no? De los productos es lo que finalmente cuenta. Y bueno, ¿quién puede tener un gramófono o un fonógrafo? Bueno, sabemos que solamente podían tener acceso a este tipo de, pues, distractores, bueno, no distractores, pero pues aparatos, ¿no? Que sirven para distraerse. Pues es la clase acomodada, ¿no? Son los que tendrían esta oportunidad de tener estos aparatos del momento. Solamente como referente, ¿quién puede comprarlos? Pues, si vemos solamente un dato, en 1927, por ejemplo, en Estados Unidos, el costo de una radiola, marca RCA, era de $69.50. Entonces, difícilmente en unas comunidades pudieran
tener esa cantidad para tener una radiola. Y este es, digamos, una radiola. Viene en una publicidad de 1926. Y me quedo con esta frase de Manuel M. Ponce, que en algún momento comentó: México, México sufre el yugo del foxtrot y nuestra juventud, que baila y se divierte, ignora o finge ignorar, que este puede ser, Dios no lo quiera, el principio de otro yugo más doloroso. Entonces, esta es una perspectiva de Manuel Ponce, creo que totalmente acertada. Y pues simple y sencillamente, ¿no? Si en las comunidades rurales no existen estos medios todavía para poder adquirirlos, ¿no? Por sus costos, eh, pues lo único que quedaba es que los músicos fueran los encargados de llevar, ¿no? A las fiestas, a las celebraciones, su música, ¿no? Y en esta música, bueno, pues llevar también lo que estaba de moda, ¿no? En ese tiempo, como lo acabo de mencionar, ¿no? Todos los ritmos norteamericanos que estaban en auge llegaron a México, llegaron estas comunidades, los conocieron y los disfrutaron. Entonces, esa es la trascendencia, la importancia de este archivo histórico que pues tengo en mis manos. Afortunadamente mi abuelo los dejó aquí y pues me ha permitido hacer este panorama, ¿no? De cómo la música, ¿no? Se encuentra en ese tiempo y cuáles son sus alcances. Gracias por escuchar la participación. Ay, pues muchas gracias, Marciano. Con esta ponencia, pues sí nos brindaste un panorama, digamos, una instantánea de qué fue la música en ese momento. Y también yo creo que nos abres muchas preguntas que podremos realizar al final, pero yo ahorita sí me gustaría mencionarles algunas. Sobre todo cuando mencionaste esta cuestión de música de arte contra la música popular, que quizá en la actualidad se llamaría más como música y música en un contexto popular, ¿no? Sería como el contraste ante este comentario. Y también algo que me pareció interesante para discutir al final sería cuál es este valor estético, ¿no?, que se le está dando a la música. Porque pues puede ser muy diferente lo que se mencionaba en esa época, inicios del siglo XX, a como lo aplicamos en la actualidad, ¿no? Yo creo que ahora sí valoramos todos los tipos de música, no importa cuál sea su contexto, si es popular o si es más académico. Y por otro lado también es muy interesante esta cuestión, y sobre todo en una comunidad rural, que es el contacto más que tendrían con las músicas extranjeras. Pero bueno, Sí. dejo estos comentarios sobre la mesa para que podamos Sí. comentarlos al final. Sí, claro, gracias. Y la siguiente ponencia, que está Santiago Espinosa García. Él es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en Teoría e Historia de las Religiones por la UNAM. Estudios del Medio Oriente en la Universidad de Sakarya, me corrigen si lo pronuncio mal, o Sakarya, Turquía, y doctorado terminal en Ciencias Sociales del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Entonces, Santiago, Marciano, si por favor Perdón, pudieras dejar de sí, es que compartir estoy para... intentando salir, pero no encuentro la función de salir. Oh, Okay. sí, un momentito. Disculpen la ignorancia. Oh, no encuentro. Creo que Creo que ya. ya. Sí, gracias. Pues adelante, Santiago, si nos pudieras compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
Se han dado ponencias muy, muy interesantes. Los felicito a todos, colegas, participantes, estudiantes. Creo que han dado un gran esfuerzo y, por supuesto, también felicitar al comité organizador que también ha dado un gran esfuerzo en este importante evento. Bueno, voy a tratar de hacer grande el PowerPoint para que se pueda ver. Espero que me puedan decir si se puede ver. Sí, ya se ve. ¿Sí se puede ver bien? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo vengo a hablarles de una muy, muy breve aproximación de lo que es la cultura guinagua en Marruecos y, por supuesto, su música como característica cultural más reconocida, más no la única, pero la más reconocida. Y también como patrimonio cultural inmaterial y una herramienta también de construcción de la identidad cultural. Bueno. Ay, a ver. Bueno, espero que se pueda ver un poco más grande. No tengo mucho tiempo, entonces espero irme lo más rápido pero claro posible. ¿Sí se puede ver? Bien, ya me apareció. Bien, primero que nada, esto fue un proyecto del doctorado. Al final cometí un error, es el doctorado en estudios migratorios con especialidad en antropología social del norte de África. Muchas gracias a CONACYT por financiar el proyecto doctoral. Bueno, vamos a atender como objetivos principales tener una aproximación básica, fugaz, a la cultura guinagua en Marruecos y, por supuesto, a su música basada en investigación etnográfica. Por otro lado, también tenemos que partir, para cumplir este objetivo, partir del reconocimiento, del reconocimiento, diría yo, de algunas dinámicas de desplazamiento forzado de comunidades adscritas al grupo étnico bámbara, que está en su mayoría ubicado en Mali, en lo que hoy actualmente es el país de Mali, y llevados a cabo desde la Alta Edad Media y trasladados a pie a través del desierto del Sahara al Magreb, actual Marruecos y partes de Argelia también, por grupos mercantes, entre ellos bereberes, árabes, posteriormente europeos, etc. En sus inicios, yo diría principalmente por caravanas mercantes bereberes y luego árabes. Bien. Vamos a ubicar la génesis, o de acuerdo a la investigación, lo que consideraríamos la génesis de la cultura guinagua entre las clases sociales más desfavorecidas y bajo condiciones de desplazamiento forzado, como ya dije, atravesando al mismo tiempo un largo proceso de formación y construcción de la identidad cultural. Presenta, por lo tanto, una fragmentación de identidades cruzadas, o más que fragmentación, yo diría la presencia de identidades cruzadas como bámbara, que sería el grupo étnico mayoritario en Mali, que fue llevado a pie, esclavizado al Magreb, guinagua, bereber, árabe, porque algunos de estos grupos llevados desde Mali al Magreb, algunos fueron arabizados, otros fueron bereberizados, es decir, que terminaron hablando árabe o bereber, y en ambos casos islamizados en la Edad Media. Vamos a tratar de reconocer en un aspecto geopolítico a la principal ciudad, más no la única, donde fueron llevados, donde estaba el mercado de esclavos más grande del Magreb, y por lo tanto hasta entre el siglo 8 y 10 el más concurrido, que sería precisamente la antigua ciudad de Sijil Massa. Actualmente Sijil Massa está en la ciudad de Rizani. Vamos a tener una pequeña idea, espero que lo puedan ver, de cómo eran algunas de las rutas más importantes, más no las únicas, de comercio, entre ellos esclavos, ¿no? Vamos a tener aquí la ciudad de Timbuktu, y que tenía un acceso directo al norte a la ciudad precisamente de Sijil Massa, actual Rizani. Estos eran las rutas entre 1100 y 1600. El mapa que les enseñé antes fue del siglo 8 al siglo 10. Es decir, que vamos a ubicarnos en un plano de la Alta Edad Media.
las principales comunidades guinagua en Marruecos las vamos a ubicar en la ciudad de Tánger, Tetuán, Meknès, la ciudad santa de Fez, y lo que respecta a la investigación doctoral, específicamente la ciudad de Jamlía, o bueno, el pueblo de Jamlía, cerca, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Rizani, donde se encuentran actualmente las ruinas de la antigua ciudad de Sijil Massa. Son algunas de las ciudades, más no las únicas, por supuesto. Marrakech, Zagora, Essaouira, que es donde está la ciudad portuaria, donde también fueron llevados grandes cantidades de poblaciones privadas de su libertad, de esclavos, pero en tiempos posteriores a la Edad Media. Por lo tanto, nada más era para comentarse y no para abordar necesariamente esa ciudad de Essaouira, pero sí el pueblo de Jamlía. Vamos a ubicar o vamos a reconocer los principales tipos de origen guinagua, más no los únicos, insisto. Vamos a ubicar a los guinaguas del sur, que es precisamente esta región desértica, sahariana, en la región del Tafilalet, que está cerca de la frontera con Argelia, al igual que Jamlía. En esta región se van a caracterizar por hablar el idioma bereber, amasij o tamasij. Y fueron llevados al Magreb cruzando el desierto a pie. Esto es importante, ahorita van a ver por qué. Tenemos otro tipo también que viene de la ciudad de Essaouira, portuaria, en la costa atlántica de Marruecos, y en donde los guinaguas ahí hablan un árabe coloquial marroquí y no bereber. Entonces aquí tenemos ya dos presentaciones de presencia guinagua en la región o en el Magreb, unos bereberizados y otros arabizados, en ambos casos islamizados. Bueno. Vamos a reconocer la música guinagua como una herramienta que tuvo diferentes propósitos a lo largo del espacio y del tiempo y el espacio. En primer lugar, como una herramienta de resiliencia y de supervivencia, porque las poblaciones guinagua llevadas desde Mali hasta el Magreb, llevadas a pie, usaban el sonido de las cadenas que tenían en manos y pies para generar ritmos particulares y al mismo tiempo llevar a cabo cánticos en diferentes lenguas, ¿no? Bámbara, por ejemplo, sería una, para poder sobrevivir, los que lo lograron, en una minoría, a esta larga trayectoria a pie a través del desierto del Sahara. Eso en primera instancia. En segunda instancia, como una herramienta de construcción de la identidad cultural, porque la cultura guinagua, de acuerdo a varios antropólogos, es precisamente una cultura gestada o una consecuencia cultural del contexto histórico en particular. Algunos la consideran una cultura coyuntural. En tercera instancia, como una herramienta de conexión espiritual, en donde no solamente la música es lo importante para sobrevivir fue para sobrevivir a través de estas largas trayectorias, sino también para manifestar así su conexión espiritual de diferentes tradiciones de África Occidental. Y actualmente, y en un contexto de globalización también, y como ya dijo el doctor en su ponencia anterior, muy interesante, donde también se ha mercantilizado esta música, este aspecto musical actualmente para mantener así o hacer esfuerzos de integración económico. En la región de Marruecos, por supuesto. Bueno, se encuentra estrechamente la cultura guinagua vinculada con la música, es cierto, pero no fue sino hasta entre el año 2018 y 2019 que finalmente la música guinagua fue incluida finalmente en el catálogo de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y es precisamente por esa razón que creí sustantivo incluir este tipo de música, partiendo de lo nuevo que es dentro del catálogo de la UNESCO, comentarla en este espacio. Bueno, vamos a ubicar el pueblo de Jamlía precisamente aquí, a 20 kilómetros de la frontera con Argelia, en el territorio del desierto del Sahara marroquí.
Aquí se llevaron a cabo un trabajo de campo de 6 meses en donde los locales del pueblo de Jamblia nos fungieron como nuestros profesores y nuestros integradores para que pudiéramos tratar de aproximarnos a entender lo que es la música guinagua y la cultura guinagua en sí. En este pueblo pudimos encontrar en el año de 2017 únicamente 2 casas de música. La primera es la casa de música de Saïd Ouja y el grupo musical de los Pigeons du Sable, que son las palomas del desierto, en Jamlia. Y bueno, espero que puedan ver todo el mundo este par de fotos que les comparto aquí. Pueden ver que los ropajes generales, más no exclusivos de la cultura guinagua en Marruecos, sobre todo la bereber, visten con accesorios generalmente blancos o unas túnicas de color blanco que significan pureza. Al mismo tiempo también tiene un aspecto espiritual, ¿no? Los instrumentos los vamos a identificar como estas castañuelas metálicas que se les conocen como icarcashin, carcanchinas, en fin, ¿no? Y dos instrumentos de percusión, como el ganga, que es el tambor grande que podemos ver aquí al fondo, el tambor pequeño y en ocasiones también el djembe. Han sido construidos por ellos mismos de forma tradicional de piel de cabra. Y un instrumento de tonalidad baja, el gembri, que lo podemos ver aquí, que es un instrumento de tonalidad baja, un bajo básicamente artesanal hecho de tendones de cabra o de borrego. Nos dimos a la tarea de intentar tratar de estudiar algunas de las piezas musicales que lleva a cabo este grupo musical en Jamlia y tratando de darles alguna aproximación a la traducción, porque en algunos casos están en idioma árabe, en otros casos están en idioma bereber y en algunos otros en ningún idioma, son cánticos nada más, no es que estén diciendo algo en bereber o en árabe. Solo pudimos llegar a una traducción aproximada, evidentemente, pero quiero que vean la conexión espiritual que hay con esta música en la cultura guinagua. En algunos casos se va a mencionar el Islam en repetidas ocasiones como digamos, como una generalización espiritual, digámoslo así. En este caso, la primer pieza que tenemos, La ilaha illallah, no hay más Dios que Dios, está en árabe, en algunas palabras también se detectan palabras en bereber. Ya Habib Allah, mi amado Dios, están haciendo constante recordamiento de Dios, del monoteísmo, de este periodo de islamización. Sin embargo, también vamos a tener un constante recuerdo de la libertad. Por ejemplo, esta pieza que se llama Tura Tura, libertad, libertad, en bereber, hace alusión a la libertad, gracias a Dios por la bendición, la baraka, la bendición de darnos finalmente la libertad. En otros casos también podemos reconocer algunas alusiones que hacen a diferentes profetas de la tradición islámica y por lo tanto judio-cristiana también. Y también hacen mucha alusión al Sudán. No están haciendo alusión o no se están dirigiendo precisamente al actual país de Sudán, sino que en tiempos medievales se le conocía al África subsahariana como el Sudán, y la cultura guinagua reconoce que sus raíces se encuentran precisamente ahí, sus orígenes. Vaya, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, participaciones de santos en el Islam, que son reconocidos no solamente por la cultura guinagua en Marruecos, sino también por el Islam de adscripción sufi, es decir, una dimensión mística del Islam que en su mayoría se lleva a cabo en el Magreb. Actualmente tienen 2 discos. Creo que para el 2020 salió el tercer disco finalmente, que yo ya no pude abordar. Pero bueno, en este caso podemos ver la canción número 2.8, la pieza 2.8, Nabi Rasul Allah. Rasul es profeta, Allah es Dios. Entonces la paz de Dios esté con el profeta, ¿no? Digo, insisto, estas son traducciones que nos llevó mucho tiempo tratar de aproximarnos siquiera. La traducción no es exacta, pero bueno, es un esfuerzo por tratar de
de tener en consideración lo que están tratando de decir o a lo que se están aproximando en algunos casos de forma histórica, en algunos otros casos de forma espiritual. Algunas de estas canciones fueron escritas por Said Ujah, pero otras, y la mayoría de ellas, fueron heredados por sus abuelos y que fueron transmitidas de forma oral, como generalmente en el norte de África, en el resto de África y el Medio Oriente se ha llevado a cabo en el pasado, ¿no? De manera que la tradición oral sigue siendo muy importante. El caso 2 es la segunda casa de música del grupo Bambara, como el grupo étnico al que ellos se adscriben originalmente de Mali, como ya mencioné, y es la casa de música Dar Ginagua, también en Jamblía. Aquí espero que se pueda ver bien la fotografía. Aquí tenemos el gembri, que es el instrumento de tonalidad baja hecho con tendones de cabra, y el djembe. En este caso también van a hacer alusión las canciones a la unicidad de Dios, como dicta el Islam, al amor por Dios, a la oración por el profeta del Islam, que es Mohammed, a la alegría y contacto de Dios, al agradecimiento de Dios a Dios por esta libertad eventual que se llevó a cabo con la abolición de la esclavitud en el Magreb, y el esparcimiento de estas poblaciones yenagua o sudaníes, como ya mencionamos, a lo largo y ancho de Marruecos y en algunas partes de Argelia también. También van a estar cantando en idioma árabe y en otras estrofas también sería en bereber. Por eso se complicó mucho a la hora de tratar de tener una traducción aproximada, pero bueno, más o menos es algo así. Finalmente tenemos otras canciones, La paz de Dios sea contigo, Salam Aleikum, la paz de Dios esté contigo, la paz sea contigo, vaya, y Ya Rijal Allah, que son los hombres de Dios, las personas de Dios, ¿no? Bueno, no hay más Dios que Dios, de nuevo nos recuerdan a la unicidad de Dios, etc. Mali Mali, que está en este caso en penúltimo lugar de la lista, que hace alusión precisamente de los orígenes geográficos de la cultura guinagua, que parte de o se desprende de este contexto histórico y desde, en su mayoría, más no exclusivamente, por supuesto, del grupo étnico bámbara, mayoritario en Mali. A mí me gustaría, si es que todavía me queda tiempo, de compartirles un par de piezas musicales guinagua para que se pueda escuchar. Ya las había enviado yo hace algunos días. Aquí no sé si se pueda o si alguien me puede hacer el favor de compartir estas piezas, pero si no, las puedo subir aquí en el chat y no sé si se pueden escuchar a partir de ahí. Pues veremos a ver qué nos comentan los organizadores. Pero por el momento ya pasaron los 15 ¿Ya pasaron los 15 minutos. minutos? Sí. Discúlpenme. Entonces, Bueno. Pero si no, si nos queda tiempo al final, sí podrías compartirnos una canción para poder escucharla. Con mucho gusto. La dejo aquí en el chat, se está Pues, subiendo, pero ya no la toco. Muchas gracias. okay. No, gracias a ti. Pues muy interesante, ¿no? Cómo pasamos de un contexto más, digamos, de, como nos mencionaba Marciano, de una música quizá un poco más comercial a este tipo de música que se emplea más en un ámbito religioso, pero que a su vez se ha transformado también en un producto comercial, ¿no? Estaría bueno comentar al final cuáles características de esta música fueron las que las incluyeron como este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que esto implica ya un reconocimiento mundial y no solo por la comunidad que lo generó. Bueno, entonces la siguiente ponencia es de Pérez. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, artista escénica, gestora y promotora cultural con estudios en arte y patrimonio cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se ha desarrollado en el diseño, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos culturales con un enfoque comunitario.
Se desempeñó como programadora de actividades culturales comunitarias en la Fábrica de Artes Vicios Aragón, Faro Aragón, de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Ha formado parte del equipo organizativo del Festival de Salterio e Instrumentos Típicos Eulalio Armas en sus 3 emisiones. Actualmente colabora en la Dirección General de Relación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Vinculación en proyectos de participación cultural. Pues, adelante, Carla. Hola, gracias, Sandra. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir esta sala con todos ustedes, con mis compañeros y mi compañera que va a estar en un momento más. Bueno, yo les voy a hablar en estos minutos sobre uno de los casos de patrimonio cultural intangible que se ha estado gestando durante estos últimos años, ¿no? La ponencia se llamaba Rumbo a los 10 años de la orquesta típica de la Ciudad de México como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, ya pasamos esos 10 años, ya llegamos a ese rumbo, a estos 10 años, pero hay muchas cosas por comentar, ¿no? Por analizar y por presentarles. Primero me gustaría retomar o mencionar un contexto muy general de lo que es la orquesta, de su trayectoria, ¿no? De lo que hace y sobre todo de lo que está haciendo actualmente, ¿no? Como a partir de su reconocimiento como patrimonio cultural intangible. La orquesta tiene alrededor de 137 años, es una orquesta típica, considerada así fundamentalmente por su composición instrumental, ¿no? Tiene tanto una composición de instrumentos sinfónicos que abarca los alientos madera, los alientos metal, las cuerdas punzadas, las percusiones, pero también tiene un conjunto de instrumentos que son considerados como típicos, como es el salterio, como es la guitarra, como es la marimba, el bandolón, algunos instrumentos prehispánicos, el bajo sexto. Y esto es lo que le da como esta característica de ser una orquesta típica. Además de que cuenta con un repertorio que se identifica con ciertas regiones o con una cierta etapa histórica que también contribuyen a este significado, ¿no? Esta connotación. Esta orquesta tiene su origen en el año de 1884, ¿no? Con la Orquesta Mexicana de Carlos Curti, y bueno, a lo largo de estos más de 100 años ha pasado por diferentes nombres, ¿no? También existe por ahí una discusión sobre si su origen, si se connota al 1884 o si ya es más reciente, en 1940, cuando ya por decreto el presidente Emilio Portes Gil ya le da el nombre como tal de Orquesta Típica de la Ciudad de México, ¿no? Pero a lo largo de estos años ha sido una orquesta que ha acompañado el devenir histórico de nuestro país, ¿no? Y especialmente el de la Ciudad de México. Ha acompañado muchos sucesos importantes a lo largo de nuestra historia, ¿no? Fue una orquesta muy importante también en la época porfiriana, donde era una de las orquestas que se encontraba en los salones de baile, que se encontraba en los eventos más importantes políticos y sociales, ¿no? También ha sido una orquesta que ha representado a México, ha representado al país en el extranjero. Es la primera orquesta del México independiente mexicana, y por ahí se puede considerar la orquesta más antigua de Latinoamérica, ¿no? Entonces, no solamente por su gran trayectoria en años, sino por su importancia histórica que ha tenido, ha sido que ha llegado a este punto, ¿no? De este reconocimiento. Esta orquesta está conformada por un coro también, un coro de alrededor 20 personas, más de 60 músicos y obviamente todo un equipo operativo, bibliotecarios,
un director artístico y un director adjunto, que todos ellos, ¿no?, conforman esta gran orquesta, que es un formato bastante amplio. Para el 2011 ya es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Esto fue gracias a una iniciativa, o a la iniciativa de integrantes de la orquesta, de varios integrantes, varios investigadores que impulsaron, ¿no?, esta investigación tanto documental, fotográfica, también de memoria, ¿no?, de memoria histórica, que fueron construyendo en un expediente técnico que dio como resultado que fuera reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. A partir de este momento, se tenía considerado que esta declaratoria iba a tener varios, llamémoslos así, beneficios, ¿no? Por una parte, ha sido una orquesta que ha estado bajo la coordinación, ¿no?, o bajo el cobijo de una institución, en este caso la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y por ende, al ser reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad, se pensaba que esto iba a favorecer, uno, a tener a lo mejor más recursos, que pudiera cobijar, que pudiera promover más el trabajo de la orquesta, y obviamente que se hicieran diferentes acciones que propiciaran que se conservara esta orquesta, ¿no?, que no desapareciera. Sin embargo, después de 6 años de que se reconoció como Patrimonio Cultural Intangible, no se tuvo como la respuesta esperada, ¿no?, de que tuviera este reconocimiento. Tanto en el presupuesto como en algunas acciones no había un seguimiento a estrategias específicas que promovieran, ¿no?, esta conservación y esta mejora de la orquesta y de su difusión especialmente. Ya fue hasta después de 6 años que se conformó una comisión que está integrada por varias personas, una comisión de patrimonio, una comisión externa, que poco a poco fueron desarrollando ciertas acciones y estrategias, se fueron reuniendo para idear un plan de salvaguarda, ¿no? Sin embargo, después de estos 6 años, bueno, ya se empezaron a gestionar varios trabajos. Esta comisión está conformada por Guillermo Contreras, un investigador del CENIDIM, por integrantes de la orquesta, como el maestro Atlas David Saldívar, Paris García, ¿no?, integrantes de la orquesta, el director adjunto Salvador Guizar, Guadalupe Lozada, Héctor Sosa, Vanessa Velasco, que es coordinadora académica de la Escuela de Mariachi actualmente, entre otros académicos, ¿no? Esta comisión actualmente, este año, se han estado reuniendo para identificar cuáles son las acciones que deben de llevar a cabo y sobre todo diseñar un plan de salvaguarda. Este año se realizaron 2 sesiones de escucha con la Fonoteca Nacional, en donde se abordó tanto aspectos históricos, artísticos y de salvaguarda del patrimonio de la orquesta, y se idearon varias acciones que van a formar parte de este plan, ¿no? Uno de ellos, les comparto, se va a hacer un micrositio en el sitio de la Fonoteca, en donde se considera resguardar, ¿no?, un archivo especial, un archivo sonoro de las interpretaciones de la orquesta para la consulta, ¿no?, de cualquier persona. Esto con la finalidad de dar mayor difusión a la orquesta y a sus obras, ¿no? Cabe mencionar que su acervo está conformado por más de 1,000 obras, 1,400 obras aproximadamente. Y bueno, entre algunas de sus estrategias buscan diagnosticar las condiciones primero del acervo, idear condiciones para conservar este acervo, revalorar los instrumentos que ya no se usan, difundir el conocimiento y la práctica de estos instrumentos, fomentar la investigación sobre la música típica, fomentar también la enseñanza musical, sobre todo en niños y jóvenes,
Este es un punto muy importante que la orquesta quiere retomar, porque se considera, ¿no?, que si algo no se conoce, no se puede valorar y no se puede fomentar su preservación, ¿no? Obviamente también se busca la obtención de recursos, tanto públicos como privados, fomentar más la difusión de esta orquesta y de todas sus actividades y, por supuesto, ampliar su repertorio. Como les mencionaba, la plataforma Musiteca busca tener este micrositio en donde se pueda tener un acervo y con eso pues favorecer a conservar el acervo de la orquesta. La orquesta fue considerada como patrimonio cultural intangible gracias a 3 elementos fundamentales. Uno que fue por su trayectoria, el segundo que fue por su integración y el tercero que fue por su composición, ¿no? Respecto a su trayectoria, como les comentaba, es una orquesta con más de 130 años en donde pues ha estado presente en diferentes épocas importantes de la historia de México. Por su integración, como les mencionaba también, está conformada por más de 1000 obras, tanto del repertorio nacional como del repertorio internacional. Y por último, por su composición, por estar integrada tanto por instrumentos sinfónicos, como les llaman, como por los instrumentos típicos, ¿no? Esta orquesta lo que busca es fomentar y promover la música mexicana y los instrumentos típicos, ya sea niños, jóvenes, adultos, pero sobre todo, perdón, pero sobre todo preservar estos conocimientos y estas experiencias que la interpretación de los instrumentos trae consigo, ¿no? Trata de ser este vínculo entre el pasado y la sociedad, y por eso de su importancia como patrimonio cultural intangible. A mí me gustaría, si todavía hay tiempo, presentarles, como les mencionaba, este año se cumplió los 10 años de su reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, y para ello se llevaron a cabo estas sesiones de escucha con la fonoteca que les mencionaba anteriormente, y también se creó una obra especial para conmemorar estos 10 años, para festejar estos 10 años como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, una obra compuesta por el maestro Atlas David Saldívar, quien es salterista e integrante actual de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Entonces, si todavía tenemos tiempo, me gustaría compartirles un pequeño fragmento de esta obra musical. A ver. Sí, todavía tienes unos minutitos. Ok, gracias. Ay, tengo que compartir sonido, entonces permítanme un segundo. ¿Ahí se ve? Se está cargando, pero creo que ya la compartiste. Ok. Ya no vemos tu pantalla. Ok, permítanme un segundo. Es que tengo que compartir también sonido para que se escuche. ¿Me dicen si se ve y se escucha? Sí, ya lo podemos ver.
Bueno, para cerrar mi participación, me gustaría mencionar que uno de los retos más importantes a los que se enfrenta actualmente la orquesta y especialmente la Comisión de Patrimonio, justo, ¿no? Ese es el diseño de ese plan de salvaguarda que favorezca, ¿no? Y que pueda promover el trabajo de la orquesta y de su importancia como patrimonio cultural. A estos 10 años se han hecho algunas acciones, sin embargo todavía queda un camino muy, muy, muy grande por recorrer, ¿no? Y sobre todo el cuestionarnos y realmente reflexionar el cuál es, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El beneficio de que este tipo de instituciones sean consideradas, ¿no? Y reconocidas como patrimonio cultural intangible, ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer después de estos reconocimientos y de estas declaratorias? Y bueno, con esto concluyo mi participación. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carla. Pues sí, gracias por tu presentación y por darnos a notar este tipo de cuestiones que creo que pues suceden mucho, ¿no? Hay proyectos que se echan a andar y posteriormente ya no se les da el seguimiento que se requeriría. Pues esperemos que a partir de la difusión, como lo estás haciendo ahora, y de este plan de salvaguarda, pues se pueda apoyar más conscientemente este tipo de proyectos. Y como dices, pues sí, ya se volvió una institución en sí misma, ¿no? Por toda la trayectoria que tiene y por su acervo. Bueno, pues continuamos con la siguiente presentación, que es de Mario Alberto Ochoa Bajena. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el 2010 comenzó a realizar incursiones etnográficas en la Mixteca Alta como auxiliar de investigación del proyecto Eje Tlaxiaco. Desde el 2013 trabajó en proyectos de investigación, realizando trabajo etnográfico y de gabinete en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Oaxaca. Y la experiencia de trabajo de campo le brindó la oportunidad de presentar resultados y avances de investigación en diversos eventos académicos. Y en el 2018 obtuvo el grado de maestro en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente en la ENA y estudia el doctorado en estudios mesoamericanos. Pues adelante, Mari. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Me alegra mucho estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, yo les voy a hacer una presentación hoy que poco o nada, de hecho, tiene que ver con mi ejercicio profesional más frecuente, más recurrente, porque bueno, yo les voy a hablar hoy sobre la gaita escocesa, que no es un tema de estudios mesoamericanos ni nada de eso a lo que frecuentemente me dedico. Bueno, voy a presentar pantalla para mostrarles la presentación que preparé. Okay. Me avisan, por favor, cuando ya puedan verla. Y bueno, me iré, ¿ya se puede? Ok. Entonces, me iré rápido porque, bueno, para no consumir más tiempo del que está establecido para esto. Bueno, mi ponencia se titula La gaita escocesa, de la tradición celta a la apropiación cultural. Bueno, la gaita y la tradición celta, cuyos orígenes no son compartidos entre sí, se han complementado y articulado tan firmemente a lo largo de la historia, de tal manera que en la mayoría de las ocasiones se concibe a este instrumento como característico de Escocia y de lo que se ha llamado música celta. Aunque en esta ponencia no se explorará con profundidad el origen de la gaita y de los celtas, es preciso aclarar algunos aspectos relativos a estos para encontrar su vínculo y cómo ha influido en otras tradiciones. Bueno, ¿quiénes son los celtas? Los celtas fueron un conjunto de pueblos de origen indoeuropeo que se establecieron y dominaron Europa durante la antigüedad, en la época previa al extenso imperio romano en el continente. Se trataba de un conjunto muy diverso cultural y lingüísticamente, y sus orígenes, a pesar de los grandes esfuerzos de la arqueología, aún están lejos de conocerse con precisión. Generalmente, son mejor conocidos por los nombres de grandes guerreros como Breno, Viriato, Vercingetorix, Arturo o Boudica.
Sin embargo, también eran diestros constructores y esmerados artistas, lejos de la visión que durante años imperó sobre ellos con base en los escritos griegos y romanos, donde se aseguraba que eran una horda de bárbaros, peludos y salvajes. Bueno, es muy complicado y comprometedor hablar de los celta como una unidad homogénea en el tiempo y en el espacio. En realidad, aquello a lo que llamamos celta es un conjunto de fenómenos y expresiones culturales que se suscitaron en gran parte de Europa, mucho antes del apogeo de Roma como imperio, hasta las llamadas invasiones germánicas durante la Edad Media. Con base en el término keltoi, acuñado por los antiguos griegos, se ha estudiado el devenir de cientos de tribus llamadas celtas, galas o gálatas, según la región ocupada, que se extendía en un amplio territorio desde el Asia Menor hacia las montañas del Cáucaso, los Balcanes, la Europa Central, el norte de Italia, la península ibérica y el oeste de Europa, además de las Islas Británicas. Pero bueno, desde la expansión del Imperio Romano, aunado a las constantes migraciones germánicas desde el oriente, el territorio ocupado por las tribus celtas paulatinamente fue decreciendo, de tal modo que en la actualidad son relativamente pocos los lugares donde prevalecen expresiones de los celtas. Bueno, hay una parte de la capitulación de los celtas frente a César. Los pocos lugares donde todavía queda, pues se quedan Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, Mallorca y el norte de Portugal en la península ibérica, la Bretaña francesa, Cornualles en Inglaterra, la isla de Man, Gales, Irlanda y por supuesto Escocia. Bueno, los celta, además de sus expresiones en Europa, también se manifiesta de manera frecuente en América, debido a contingentes de migrantes que, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, arribaron al continente, máxime a las colonias inglesas del norte, aunque con una importante presencia también en México y Sudamérica. Asimismo, en lo que se ha llamado cultura popular, los celtas se ha hecho presente en el ámbito artístico, en lo deportivo, ¿no?, en lo filmográfico, en lo musical y en lo literario, como puede apreciarse en las numerosas novelas versadas sobre el rey Arturo o las historietas de Asterix y Obelix, ¿no?, por ejemplo, así como bandas de música diversa y sobre todo el Halloween. Es bueno, un derivado de la fiesta celta de Año Nuevo llamada Samhain, o Samhain, como se prefiere pronunciar. Por su parte, lo escocés, aunque vinculado parcialmente con la cuestión celta, representa un conjunto de características identitarias, culturales y nacionales que van más allá de la cuestión celta. Pues decir que lo escocés equivale a lo celta sería tan errado y simplista como afirmar que lo azteca representa a México. En este sentido, es preciso diferenciar los dos ámbitos, el celta y el escocés, pues aunque en algunos contextos se encuentran ligados, de ninguna manera son lo mismo. Aunado a eso, lo que motiva esta ponencia es la gaita escocesa, ¿no?, la cual ha sido conocida así en el castellano desde hace varias décadas, y no obstante, no es exclusiva de Escocia y su tradición musical, bueno, no es exclusiva de Escocia de la tradición musical escocesa, puesto que la gaita escocesa, o de las tierras altas como es llamado también, se ha incorporado a múltiples tradiciones musicales de América, Asia y Europa, por lo cual, y por economía de espacio, en esta presentación no se tratará la cuestión escocesa en su amplia dimensión. Por lo regular, en las consideraciones colectivas, se piensa la gaita como un instrumento originario de Escocia, y sin embargo, sus orígenes en realidad se encuentran muy distantes de Escocia o de cualquier otro lugar alguna vez ocupado por los celtas. La gaita, en tanto instrumento, tuvo su origen en el norte de África, aún discutible si aconteció en Túnez o en Egipto, aunque la mayoría de las investigaciones se inclinan por la gran civilización de los faraones. Gracias a las extensas relaciones del mundo mediterráneo con el norte de África, la gaita pronto se incorporó al repertorio musical grecorromano, cuya expansión por Asia y Europa permitió que el instrumento se incorporase a la tradición de numerosos pueblos eslavos, germánicos y celtas, entre muchos otros. La gaita tuvo una pronta acogida entre los pueblos celtas debido a su característico sonido festivo y llamativo a la guerra. Varios escritores de la antigüedad refirieron a los celtas como adeptos a ruidos estridentes, cuyo objetivo radicaba en intimidar a los enemigos en el campo de batalla, ya fuese a través de sonidos emitidos por los guerreros, tambores o el carnix, ¿no?, es un instrumento de viento celta. Etimológicamente, la palabra gaita proviene de un vocablo germánico que significa cabra, como se mantiene en algunas lenguas germánicas contemporáneas como el inglés goat o el geit en frisón, en noruego y en neerlandés. Probablemente esta forma llegó al castellano gracias a la ocupación de la tribu germana de los suevos en la península ibérica.
La alusión a la cabra se debe a que desde tiempos romanos, con las múltiples transformaciones que sufrió el instrumento desde la antigüedad, la gaita era confeccionada mediante el estómago de una cabra a la que se incorporaban tubos que ayudaban a modular el sonido del puntero, o sea, la pieza de donde emana la melodía. En la actualidad existen muchos tipos de gaita. Prácticamente cada país europeo tiene por lo menos un tipo. Todas tienen en común la característica bolsa con tubos llamados drones o roncones, ¿no? Conocidos así por el sonido grave que producen. En el caso específico de la gaita escocesa, Highland Bagpipe, como se conoce en inglés, trata de una bolsa a la que se incorporan 3 roncones, un tenor y 2 barítonos, los cuales ayudan a potenciar el sonido de esta. Resulta curioso, en el caso de Escocia, que las tierras altas escocesas de donde toma su nombre esta gaita nunca fueron ocupadas por las huestes romanas, y pese a ello se incorporó en la tradición musical de dichas tierras un instrumento llegado con el invasor mediterráneo. Ya para la Edad Media, cuando los anglos y los sajones habían establecido su control sobre la mitad sur de la isla, con excepción de Cornualles y Gales, pronto comenzaron a emprender campañas militares para dominar Escocia. Durante este periodo, comprendido entre los siglos XII y XIV de nuestra era, en las 40 batallas libradas por escoceses e ingleses, estas estuvieron ambientadas por los cuernos de guerra, los tambores y la música de gaita, que además de buscar intimidar al enemigo, intentaba inyectar aplomo en los escoceses, quienes se arrojaban a la batalla de manera furiosa como lo hicieran sus ancestros desde la antigüedad. Incluso la gaita llegó a ser utilizada como arma para aventar ácido, ¿no?, hacia las tropas enemigas. Como consecuencia de eso, los ingleses tomaron la determinación de que la gaita era un instrumento que llamaba a la rebelión, por lo cual advirtieron de sus peligros a los gobernantes locales y lanzaron una prohibición hacia el instrumento, que se mantuvo en la clandestinidad durante varias décadas. No obstante, lejos de apagar la llama, la prohibición de la gaita acentuó su importancia entre las tribus celtas de Escocia y la Bretaña francesa, quienes mantuvieron su uso y confeccionaron cuantiosas melodías relativas a la resistencia. Así, la gaita pasó a convertirse en un símbolo de resistencia, un repositorio donde se guardaban los conocimientos técnicos para su elaboración, la composición de sus melodías y las más antiguas leyendas celtas de la región. Pese a ello, como es bien sabido, Inglaterra finalmente logró hacerse del control del territorio escocés, pese a lo cual la cultura celta de Escocia se mantuvo viva, revitalizándose constantemente a través de la música de gaita y todo el bagaje que ésta conlleva. Sin embargo, cuando Inglaterra comenzó su expansión por África y Asia en el siglo XIX, entre sus tropas se encontraban numerosos contingentes escoceses, quienes acudían a las misiones de colonización llevando consigo el instrumento de la tierra madre. De este modo, la gaita pasó de ser un instrumento, de ser un símbolo de lucha y resistencia contra el colon inglés, a ser, aún sin quererlo así, su cómplice. Debido a esto, en países como la India, Pakistán o Vietnam, actualmente la gaita escocesa forma parte de los acervos musicales locales, ya sea mediante la reproducción de melodías célticas o cristiano-celtas, o bien con melodías confeccionadas localmente, aunque el instrumento ha permanecido sin alteraciones físicas en ninguno de estos países. En la actualidad, la música de gaita se reproduce en varios contextos, socioeconómicos, desde grupos de élite hasta músicos callejeros. Uno de los más grandes vínculos de la gaita escocesa con el colonialismo inglés radica en los materiales con los que se realiza este instrumento por parte de reconocidas marcas como son la madera africana y el marfil extraído de los elefantes. Entre los círculos más elitistas no está bien visto que un gaitero porte una gaita que no está elaborada con estos materiales, y muchas veces pesa más esta cuestión que la destreza técnica y el talento del gaitero en cuestión. Debido a esto, la gaita escocesa en la mayoría de los casos es un instrumento caro que, dependiendo de la globalización, puede rebasar hasta los 100,000 pesos mexicanos. Algunas de estas marcas menos reconocidas han optado por confeccionar gaitas con otros materiales, ya sean naturales o sintéticos, igualmente funcionales. Sin embargo, ha crecido el ansia de status quo entre los gaiteros, quienes fomentan actitudes despreciativas hacia las personas con gaitas, cuyas marcas no son reconocidas, sin importar el vasto conjunto de conocimientos poseídos por los artesanos que las construyen. A veces basta con observar el color de la madera para que las críticas lleguen en abundancia, como sucede con las gaitas fabricadas en Pakistán, o con madera de palo de rosa que son ofertadas en Estados Unidos a través de plataformas comerciales en Internet. Asimismo, el cine y la televisión tuvieron un gran impacto para la divulgación de la gaita, aunque presentándola en la mayoría de los casos
como un instrumento exótico del que muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, se hace burla, incluso llegando a ridiculizar a todos los portadores de una cultura que valoran el instrumento como parte de su acervo. Por otra parte, la gaita comenzó a popularizarse en el mundo occidental desde mediados del siglo XX a través de lo que se ha conocido como música celta, la cual se acompaña constantemente de violines, acordeones, flautas, guitarras, arpas y percusiones, entre los que se encuentra el bodhrán, ¿no? Que es el único instrumento conservado, que de hecho es de origen celta, ¿no? De entre todos los que le hacen llamar música celta. Aquí es preciso aclarar que cuando hablo de tradición celta me refiero al extenso conjunto de símbolos, festividades, lenguas, toponimias, entre otras cosas, heredadas del mundo céltico, y no debe confundirse con el concepto contemporáneo de música celta, ya que se trata de una invención moderna que no siempre se vincula con las tradiciones celtas. Aún así, el fenómeno de la música celta ha ayudado a divulgar el conocimiento sobre esta cultura y la gaita, como sucede con el llamado folclore gallego o festivales anuales, como es el caso del Intercéltico del Oriente en Francia. Pero aunque este tipo de actividades ha acercado al público en general a la música de gaita y la tradición celta, más allá de la ridiculización de la que es objeto por parte del cine y la televisión estadounidense, aún impera una espesa capa de elitismo en torno a este instrumento. En los países de habla hispana, donde ha tenido acogida este instrumento, hay una enorme diferencia entre gaiteros. Quienes pertenecen al sector informal, es decir, que no forman parte de una banda bien establecida, utilizan términos en castellano emanados de la tradición gallega o asturiana para llamar a la gaita a sus componentes, mientras quienes pertenecen a grupos de élite utilizan constantemente anglicismos o palabras en inglés con una fuerte imitación del acento escocés. En México específicamente, ha marcado cuestiones raciales, género y clase, puesto que es frecuente escuchar expresiones como eso no es de mujeres, la gaita es de güeros, qué raro que un moreno toque gaita, y otras expresiones clasistas, misóginas y racistas que emanan debido a su relación con los fenotipos europeos, máxime si se da una interacción con círculos de gaiteros en los que imperan las gaitas muy caras. Así podemos ver cómo la dinámica del gran capital ha influido en el conjunto de significados en torno a la gaita, volviéndolo un instrumento de élite en muchas ocasiones, pero que a su vez mantiene ese vigor de resistencia, de reivindicación y de libertad no solo en Escocia, sino en todos aquellos lugares donde su potente sonido se hace presente. Y agradezco mucho su atención. Gracias. Pues muy interesante la presentación. Yo creo que aquí la palabra clave y que también se repite en todas las ponencias es lo de apropiación, ¿no? En este caso, pues de un instrumento musical y cómo dependiendo de su contexto va cambiando pues todo este significado que puede tener. Creo que si están todos los ponentes aquí, pues pueden prender sus cámaras, por favor, para que ya tengamos una ronda de discusión y de preguntas y respuestas. No sé si también quieran interactuar entre ustedes. Y el chat está abierto para sus preguntas también, si quieren que las lea. Bueno, si no hay ninguna pregunta todavía. Sí, Marciana, adelante. Sí, bueno, a mí me interesa el caso de Mario Alberto. ¿Cómo está valorado, digamos, una gaita con los materiales tradicionales? Es decir, ¿cómo se contrapone con este asunto de la comercialización? Mire, lo que sucede es que las grandes marcas han inventado esta cuestión de los materiales tradicionales, ¿no? Porque en realidad no las fabrican con los materiales tradicionales como tal, sino que han incorporado otros como el marfil, ¿no? Que se trae de África, la madera africana y bolsas sintéticas. En realidad ya lleva más de 50 años que las gaitas no se fabrican con los materiales que llamaríamos tradicionales. Sin embargo, estas marcas, como son de familias con gran abolengo en el Reino Unido, han creado toda una publicidad al respecto para hacer pensar que ellos mantienen la tradición, cuando en realidad son quienes la han modificado y sobre todo que se han servido de las colonias inglesas para poder mantener este estatus, ¿no? En la sociedad del Reino Unido y específicamente la escocesa. Sí, gracias. Aprovecho también para preguntar a Carla, sí.
me es posible. Una pregunta, Carla. Bueno, aquí aparece la importancia de la orquesta típica. Bueno, yo tuve que ver, al hacer mi trabajo, tuve que también rastrear, ¿no? Cómo surgen las orquestas típicas. En efecto, son del siglo XIX. Se hacen, pues, más comunes en el siglo XX. Pero en este contexto que se habla de la llamada, pues, composición, bueno, integración, ¿no? Que así es como se ahorita está definido. Hay, digamos, un archivo que pueda demostrar las primeras piezas del siglo, por decir, de la primera década del siglo XX. ¿Eso existe o solamente se valora la parte de los instrumentos como se ha hecho, ¿no? En este primer reconocimiento? No sé si existe algún archivo que pueda mostrar esto. Sí, la orquesta tiene su archivo que está resguardado en el archivo histórico. Ahí obviamente está todo este bagaje, todas estas obras que tanto abarcan desde el siglo XIX como las del siglo XX, ¿no? Y también del XXI, ¿no? De lo que tenemos por aquí también se han estado incluyendo nuevas piezas, nuevas obras o nuevos arreglos con músicos actuales, ¿no? Como la pieza que les acaba de presentar, pero sí existe todo este archivo pues de toda esta trayectoria de la orquesta. Bien, gracias. Bueno, para complementar este comentario, a mí me gustaría preguntarles a ambos, en este caso de los archivos y de, bueno, partimos de lo siguiente, ¿no? Todo este patrimonio cultural inmaterial siempre va a recaer en una materialidad, ¿no? Entonces, parte de la conservación y la salvaguarda que se tiene que considerar son estos archivos que están mencionando. ¿Ustedes ya tienen alguna estrategia o ya se ha planteado cómo se va a hacer este tipo de conservación o todavía no? Adelante, Adelante. Carlos. Bueno, sí, bien lo menciona Sandra, una como de las cuestiones que bien se considera, ¿no? Cuando se define un patrimonio cultural intangible, pues son todos estos materiales, objetos inherentes a estas expresiones, a estos conocimientos. Y en este caso, pues tanto son los instrumentos típicos, ¿no? La ejecución de estos, el sonido y lo que hay detrás de ellos, ¿no? Toda la música que se interpreta con estos instrumentos típicos, pero también está la otra parte del acervo, de las obras, que son un reflejo no solamente de un bien artístico, sino también de un bien histórico, de un bien que va, como les mencionaba, estas obras representando las diferentes épocas de la historia de nuestro país. Y una de las estrategias que se está gestando para la conservación de este acervo, especialmente un fondo documental sonoro, es en esta plataforma o en este micrositio de la plataforma de la Fonoteca, ¿no? En donde se van a resguardar muchas de las piezas interpretadas por la orquesta típica de la Ciudad de México. Además, también se ha estado haciendo un trabajo continuo, ¿no? De digitalización de las partituras de muchas de las piezas que se tienen en el acervo de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, ¿no? Que eso también es fundamental, sobre todo ya como en estos tiempos digitales y virtuales, ¿no? Contar con este acervo también digitalizado para la preservación y conservación de este archivo. Sí, bueno, yo quisiera comentar algo respecto a mi situación. Yo dije que, por ejemplo, el trabajo que yo he hecho obviamente, es un archivo pequeño, pero tiene una cualidad, o sea, que normalmente los músicos de pueblo no tienen ese hábito de la conservación. Y en el caso de la familia, em,
sí fue, digamos, una fortuna ir acumulando y tener estas evidencias. La primera generación de músicos, de hecho, tiene la parte de música sacra, que también está integrada, es parte del acervo de este archivo particular que está en mis manos. Y que bueno, sí, ya me han comentado, pues buscar, ¿no? Pues alguna instancia que pueda encargarse del resguardo y que bueno, seguramente lo iré buscando. En ese sentido, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es precisamente cómo es que estos géneros extranjeros, ¿no? Que normalmente se piensa que las ciudades son las que reciben con mayor facilidad, ¿no? Con mayor, pues vamos a decir facilidad, ¿no? Este tipo de ritmos, pero bueno, me sorprende, ¿no? Que en pueblos muy rurales como el nuestro, bueno, en donde inclusive yo radico, eh, pues haya llegado, ¿no? Haya llegado este tipo de ritmos y cómo haya modificado, ¿no? El entorno cultural, ¿no? De las comunidades. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Y bueno, también aprovecho en esto de los ritmos. Me llama la atención el caso de Santiago cuando habla pues, de la música de Marruecos, de una zona de Marruecos, y que también tiene un reconocimiento por la UNESCO, ¿no? Em, Me llama la atención si eh, hay una comercialización, ¿no? Entonces la originalidad, ¿no? De la música creada también tiene un valor de qué naturaleza. Hola, ¿qué tal, doctor? Bueno, primero que nada hay que partir del hecho de que al menos en este pequeño pueblo, ¿no? El reconocimiento internacional o más allá, el reconocimiento institucional de la música no era la prioridad, ni siquiera estaba considerado la posibilidad de llegar a esas instancias, ¿no? Mucho menos a las otras instancias de comercialización o de producción como mercancía de esta música, ¿no? En este pequeño pueblo en particular, se empezó a luchar para evitar la emigración del pueblo por falta de trabajos, y en ese sentido el pueblo sobrevive y se empieza a evitar la dilatación social, digámoslo así, la emigración, partiendo exclusivamente de la música. Uh-huh. Entonces, primero podríamos decir que la necesidad eh, o, el, o el primer, la primera, el primer aventajamiento, la primera ventaja de esta música fue el hecho de ya consolidar el pueblo y no como un paso un paso periférico, digámoslo así, en ese sentido. Y por lo tanto se estaba luchando más en primera instancia, y eso lo dice el pueblo, fue algo constante que nos dijo el pueblo. Estábamos luchando por comer, no por un reconocimiento internacional o institucional. Ajá. Posteriormente, y la mayor lucha que tuvieron, fue por el reconocimiento en Marruecos como tal, porque las poblaciones guinaguas de Marruecos son las menos reconocidas y las menos integradas, en el sentido de que son poblaciones negras provenientes de Mali o bien de África Occidental, ¿no? Y en ese sentido, en Marruecos, y como un país que aún manifiesta un alto nivel de discriminación social, de discriminación cultural también, racial, étnico, etcétera, ¿no? Primero lucharon por consolidar su pueblo y luego por un reconocimiento nacional. A partir de ahí, empezaron las oportunidades para este par de grupos musicales de ir a Dubái, a ir a Alemania, empezar a dar a conocer en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Su trabajo, que algunos de esos trabajos son composiciones de uno o dos personajes del pueblo, pero en su mayoría son herencia cultural de sus abuelos, de sus antepasados, que todavía sobreviven y no están escritas en un papel, están memorizadas, digámoslo así, por los mismos pobladores locales del pueblo o de la región también, ¿no? Porque están expandidos a lo largo y ancho del país, del reino. Listo, Marta. Sí, muchas gracias. Gabino, ¿podemos abrir tu micrófono y tu video?
Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya terminaron, ¿verdad, Sally? No, bueno, ya estábamos contestando algunas preguntas. ¿Nos permiten cerrar y ya? No nos tardamos 3 minutos. Ah, pueden ingresar nuevamente. Sí, ya está abierto las salas. Ok, podemos continuar. 5 minutos máximo, por favor. Muchas gracias. Bueno, bueno. Ajá, ¿me escuchan? Sí, Bueno, sí, escuché. Bueno, yo sí escucho, Sandra. pero creo que la persona que quería hacer la pregunta la sacaron del... No sé si ya logró ingresar porque había alguien que quería hacer otra pregunta. Bueno, lo que entiendo es que ya se terminó el tiempo, ¿no? También por eso nos sacaron. Bueno, yo también me sacó de la sala. Sí, lo Supongo que que ya se pasa es terminó el que tiempo. sí, sí, justo ya terminó como nuestro tiempo, pero nos habían dado un poco más porque empezamos más tarde. Pero me parece que, pues, si ya no hay alguna otra pregunta, podríamos como concluir. ¿Ya no está Sandra? No, ¿verdad? No, creo que ya no. Ok. Sí, bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Um, sí, sí está Sandra, pero no creo que tiene apagado su micrófono. Hola. Ah, ya regresé. Es que me sacaron de la sala. Sí. Sí, es que todos lo sacaron porque ya, de hecho, ya terminó el tiempo. No sé si Sí, podríamos es continuar. cierto. Ok. Entonces, ¿ya concluimos con la mesa? No. Ah, bueno, muchas gracias por sus participaciones. Pues bueno, si ya nadie tiene algún comentario que agregar, pues ya daremos por concluida la mesa número 4, que fue músicas del mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Sí, ay, Gracias, perdón por la compañeros. conexión. No hay problema. Gracias, compañera Carla. Gracias, Sí, compañero una Mario. disculpa a todos por el retraso y por todos los inconvenientes. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Que estén bien. Igualmente, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.